Hoy nos vamos a adentrar en un tema que ha generado mucho revuelo en la prensa occidental y se trata nada más y nada menos que la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a Donald Trump, que osó utilizar la imposición de aranceles como un nuevo mecanismo de chantaje, de sanción. El presidente ruso le respondió de una manera tan contundente que puso a Donald Trump en su sitio. Vamos a ver el siguiente reporte. Putin puso en jaque a Trump. Las declaraciones de Vladimir Putin en el foro Rusia Llama fueron un golpe maestro que expuso las contradicciones y fragilidades del discurso estadounidense sobre el dólar como moneda de reserva mundial. Frente a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos de los países BRICS si abandonan el dólar o crean una nueva moneda, Putin desmontó la narrativa con precisión quirúrgica, exhibiendo la hipocresía y los errores estratégicos de Washington. Trump, en su afán por recuperar el control sobre la economía global, parece ignorar que los fundamentos del dólar comenzaron a tambalearse mucho antes de su reciente regreso al protagonismo político. Durante los 4 años en los que estuvo fuera de la Casa Blanca, sus sucesores aliados, con intereses opuestos, adoptaron medidas que terminaron debilitando la hegemonía del dólar. Según Putin, estos movimientos no fueron provocados por enemigos externos, sino por las propias acciones de Estados Unidos, que utilizó el dólar como un arma de guerra política y económica. Una cosa es prohibir el uso del dólar y otra muy distinta, no usarlo, explicó el líder ruso, marcando una línea divisoria crucial. Trump no puede imponer sanciones basadas en supuestos inexistentes porque los países no han abandonado el dólar por capricho, sino porque Washington los empujó hacia las alternativas más seguras. En un mundo donde los actores globales buscan reducir costos y aumentar la confiabilidad, como señaló Putin, el dólar está perdiendo atractivo, no por imposición, sino por obsolencia y desconfianza. El caso de los BRICS es emblemático. Este grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha avanzado en la creación de una arquitectura financiera que le permite liberarse del yugo del dólar. Al explorar alternativas como monedas digitales y acuerdos bilaterales en monedas locales, han demostrado que la era del dólar como única moneda de referencia global podría estar llegando a su fin. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos adentrando entonces en este tema que le dio una lección a Donald Trump. Bueno, porque esta situación expone claramente las tensiones subyacentes que hay en el sistema económico global y además la gran crisis financiera en los Estados Unidos. En primer lugar, bueno, aclarar la relevancia de las palabras del presidente ruso en el foro de BTV Rusia Kalin. Putin ha sido bien cuidadoso en su elección de palabras, ¿no? Muy cuidadoso en su elección de palabras. Y eso no es casualidad. Él destaca algo crudo. Trump no está prohibiendo explícitamente que otros países usen otras monedas, sino que está amenazando con sanciones si el dólar es restringido en los BRICS. Que son dos cosas muy diferentes. Y además plantea con ironía además, el hecho de los últimos 4 años en donde sustancialmente la Casa Blanca ha hecho lo propio para erosionar el dólar. Porque no es por culpa de Rusia que el dólar está en picada. Es por las políticas agresivas de Washington contra los países que usan esa moneda como intercambio comercial. Entonces, parece ser que a Donald Trump se le olvidó lo que la clase política de Washington ha hecho en los últimos años, ¿no?
que ha, por supuesto, roto la confianza de todos los actores internacionales en el uso del dólar como moneda de reserva. Y ejemplo de eso tenemos muchísimos, ¿no? Incluso el propio Donald Trump utilizó las sanciones y el propio dólar como castigo a países como Venezuela. Entonces, en este sentido, ya América Latina tiene suficientes ejemplos para saber que esto que está planteando Donald Trump es un vulgar chantaje y el presidente ruso, Vladimir Putin, no se va a dejar chantajear, ¿no? Esto además expone la vulnerabilidad de Estados Unidos, sin duda alguna, porque esto puso muy nervioso a Donald Trump, muy nervioso, que además ya públicamente ha dicho que se va de lleno en una guerra comercial con China, pero además entonces está amenazando a otros países que tengan relaciones bilaterales con los BRICS y con países miembros de los BRICS, es decir, Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, no es, digamos, nuevo que Trump utilice amenazas como esta, ¿no? Lo que es nuevo es cómo le responde Putin a Donald Trump. Porque cuando hablamos de los BRICS, bueno, esto es un bloque muy sólido, una agrupación de economías emergentes, un proyecto que ya actualmente, ya está reconfigurando el poder global. Y por supuesto, ha tomado medidas concretas para reducir la dependencia del dólar en sus transacciones comerciales. Por supuesto, lo vimos en el video, acuerdos bilaterales, creación de sistemas de pago alternativo al SWIFT. O sea, los BRICS está trabajando activamente para construir una estructura financiera que les permita defenderse de ese chantaje precisamente que está haciendo Donald Trump. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos comentando el video. Putin subrayó que la decisión de los BRICS no es un ataque directo contra Estados Unidos, sino una respuesta lógica a las políticas coercitivas que Washington ha implementado durante décadas. El presidente ruso también aprovechó la oportunidad para hablar sobre Bitcoin y el futuro de las monedas digitales. Nadie puede prohibir Bitcoin ni otras formas de pago electrónicas, afirmó con contundencia, dejando claro que el desarrollo de tecnologías financieras descentralizadas es un fenómeno imparable. En este contexto, el dólar no solo enfrenta competencia de monedas tradicionales, sino también de innovaciones tecnológicas que buscan redefinir el sistema financiero global. La historia del dólar como moneda hegemónica está profundamente vinculada a la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods en 1944. En ese momento, Estados Unidos consolidó su posición como potencia económica, logrando que el dólar fuera respaldado por el oro y adoptado como moneda de reserva global. Sin embargo, la desvinculación del oro en 1971 por parte de Richard Nixon marcó el inicio de una nueva era, en la que el dólar se mantuvo dominante gracias al poderío militar y político de Estados Unidos, más que por su solidez económica intrínseca. El uso del dólar como herramienta de presión política y económica ha sido una constante. Desde sanciones económicas hasta restricciones comerciales, Washington ha utilizado su moneda para castigar a países que desafíen su hegemonía. Sin embargo, esta estrategia ha tenido un efecto contraproducente. Ha incentivado a otras naciones a buscar alternativas. Países como Rusia y China han reducido significativamente sus reservas en dólares y han aumentado sus intercambios en monedas locales. La advertencia de Putin sobre las consecuencias de esta política es clara. Si Washington continúa socavando los fundamentos del dólar con sus propias manos, enfrentará una inevitable pérdida de influencia económica global. Esto no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, señaló Putin.
Ellos lucharon por esto y esto es con lo que se toparon. Los problemas del dólar mismo, el impacto de una posible desdolarización global sería monumental. Si los BRICS y otros países importantes del sur global consolidan sus estrategias para reducir la dependencia del dólar, el poder económico de Estados Unidos se verá gravemente afectado. Las sanciones económicas, que han sido una de las principales herramientas de coerción de Washington, perderán efectividad. Además, la demanda de dólares disminuirá, lo que podría llevar a una devaluación significativa y a una crisis económica interna en Estados Unidos. Bueno, continuamos entonces con este reporte. Ya Estados Unidos se encuentra en una crisis muy grave a nivel financiero, ¿no? Y pues yo quería traer a colación acá que además de que Rusia y China están incrementando significativamente sus reservas con otras monedas, también lo están haciendo con oro, alejándose por completo de los bonos del Tesoro estadounidense. India, por su parte, ha negociado acuerdos bilaterales en monedas locales, tanto con Rusia como otros países del bloque, ¿no? Y Brasil, por supuesto, mostrando su disposición a comerciar en monedas distintas al dólar. Entonces, vean cómo este ridículo chantaje de Donald Trump no fue más que recibir una humillación pública por parte del presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? Entonces, para Rusia el enfoque es bastante pragmático. Y lo dijo el presidente. Dejó claro que no está prohibiendo el uso del dólar, pero tampoco va a aceptar que se imponga su uso por la fuerza a países soberanos. No están obligados los miembros de los BRICS a utilizar el dólar, porque precisamente si lo utilizan, entonces Estados Unidos puede ejercer ese mecanismo de presión. Ahora, hay un interés común muy fuerte. Asegurarse de que sus economías no van a ser vulneradas por las decisiones de Estados Unidos. Y esto se está reflejando en las políticas de desdolarización aceleradas que está impulsando los BRICS. Entonces vemos ejemplos como Rusia y China que se han estado alejando del dólar en gran medida y están pasando sus reservas a otras monedas locales en oro. Pues ha creado como un efecto dominó y ya otros países están haciendo lo propio, ¿no? Entonces, ha sido fundamental el tema del desarrollo de pago interbancario transfronterizo de China. Ha dado una batalla muy fuerte que funciona como alternativa al SWIFT, lo cual debilita, por supuesto, el monopolio financiero occidental. Entonces, no solamente Donald Trump está preocupado por la caída del dólar, sino que está muy preocupado porque ya están buscando otros mecanismos para el pago interbancario transfronterizo y esto, por supuesto, hace que dejen de utilizar la alternativa del sistema de pago interbancario occidental, con lo cual se le hace entonces más difícil a Estados Unidos y al Departamento del Tesoro estar bloqueando recursos, transferencias, estar boicoteando gobiernos, porque lo hacen a través de este sistema financiero, ¿no? Por otro lado, bueno, Donald Trump cree que volver a la política de presión económica y diplomática y mantener la relevancia del dólar como base de sanciones le va a funcionar, ¿no? Y está cometiendo el mismo error que Joe Biden, subestimar a Rusia. Desde los países del Golfo hasta África, pasando por América Latina,
El mundo se está moviendo ya hacia un orden donde las reglas las dictan muchos y no uno. Y los BRICS es un gran ejemplo perfecto de cómo se está moviendo ahora la economía global y por consecuencia, pues refleja la vulnerabilidad, la desesperación y la caída del dólar y además la caída también económica de Estados Unidos, sin duda alguna. Porque si nosotros comparamos cómo se encuentra actualmente la economía rusa y cómo se encuentra actualmente la economía estadounidense, allí tenemos la respuesta. Rusia está fortaleciendo su economía. Logró burlar todas y cada una de las sanciones. Logró hacer acuerdos bilaterales, relaciones comerciales con otros actores que antes no estaban en el panorama de Rusia. Y logró consolidar muy buena exportación de productos energéticos, sobre todo su gas y su petróleo. Y, por supuesto, por otro lado, dejó a Occidente sin estos recursos energéticos. Entonces le salió muy mal la jugada a Estados Unidos, quien además, bueno, al principio sí, yo les voy a solucionar, les voy a vender todos los productos energéticos que ustedes quieran. Luego la cuestión comenzó a ser mella, Europa pagando 3, 4, 5, 6 veces el valor del producto y comenzaron los problemas entonces en Occidente. Es decir, Trump, cometiendo el mismo error de Biden, llega, subestima al presidente Vladimir Putin y él simplemente, con un discurso corto pero contundente, lo ha dejado con la boca abierta, ¿no? Y yo diría que estamos viendo el principio del fin del dólar, sin duda alguna, como moneda de reserva hegemónica. Y no estoy sugiriendo que este cambio ocurra de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero sin duda es un proceso que está en marcha, es un proceso que ya se ve. Los países están cansados de esta hegemonía perversa del dólar que tumba gobiernos, que doblega políticos. Es decir, los BRICS no solo representan una gran parte de la población mundial, sino que además están unidos por el deseo común. Hay un deseo común allí de evitar la dependencia de un sistema financiero que puede ser usado y es usado en su contra a placer. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. En este escenario, Bitcoin y otras criptomonedas emergen como posibles alternativas. Aunque Putin no abogó directamente por ellas como reemplazo del dólar, sí reconoció su potencial en un mundo donde las tecnologías financieras avanzadas se desarrollan rápidamente. Pase lo que pase con el dólar, estos instrumentos seguirán evolucionando, afirmó, destacando la inevitabilidad de la transformación del sistema financiero global. El discurso de Putin no solo expuso las fallas de la política estadounidense, sino que también resaltó la necesidad de adaptarse a un mundo multipolar. Mientras Trump y otros líderes en Washington intentan preservar un sistema que beneficie desproporcionadamente a Estados Unidos, el resto del mundo está construyendo alternativas que podrían redefinir las reglas de juego. Para Rusia, el alejamiento del dólar no es una simple estrategia económica, sino una cuestión de soberanía. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han demostrado que depender del dólar implica aceptar las condiciones de Washington. Al diversificar sus opciones financieras, Moscú busca protegerse de futuras presiones externas y fortalecer su posición en el escenario internacional. En el foro Rusia Llama, se convirtió en el escenario donde Putin dejó clara su postura. No es Rusia quien está abandonando el dólar, sino que es Estados Unidos quien con su arrogancia y miopía política está empujando al mundo hacia un cambio inevitable. Es necesario comprender los procesos que se están produciendo en el mundo y basándose en esa comprensión construir su política, sentenció Putin.
La ironía de la situación es innegable. Durante décadas Estados Unidos ha utilizado el dólar como una herramienta de dominación global, pero ahora enfrenta el riesgo de que esa misma herramienta se convierta en su talón de Aquiles. Si bien el camino hacia la desdolarización global es largo y lleno de desafíos, las acciones de los BRICS y otros países indican que el proceso ya está en marcha. En este contexto, las declaraciones de Trump parecen más un intento desesperado de recuperar el control perdido que una estrategia coherente. Al amenazar con aranceles y sanciones no hace más que acelerar el proceso de alejamiento del dólar. Putin, con su característico pragmatismo, ha dejado claro que Rusia no teme el cambio. Al contrario, está preparado para adaptarse a las nuevas realidades económicas. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a la difícil tarea de reinventarse en un mundo que ya no acepta su hegemonía sin cuestionamientos. ¿Será capaz de hacerlo? ¿O sucumbirá a las consecuencias de sus propios errores? Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este informe y yo creo, amigos de Prensa Alternativa, que el comentario del presidente Putin sobre Trump y el dólar no es solo una observación sobre las propias palabras dichas por el estadounidense, ¿no? Yo creo que va más allá, yo creo que es una advertencia completa al sistema económico global. Rusia ha pasado años construyendo una estrategia financiera, incluso desde el uso de sus propios sistemas de pago hasta la búsqueda de mercados alternativos para sus exportaciones. China, de igual manera, está impulsando el yuan como una moneda más relevante en el comercio global, ¿no? Sobre todo en el ámbito energético. De hecho, no podemos olvidar que el mercado petrolero, dominado históricamente por el petrodólar, está empezando a diversificarse con acuerdos en yuanes y rublos. Y eso es una realidad. En el caso de la India, Sudáfrica, incluso hasta Brasil, estos países también ven las oportunidades de un sistema financiero más plural y menos dependiente, por supuesto, de esa hegemonía del uso del dólar, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy interesante que también pone los pelos de punta a Washington, que es el Banco de Desarrollo de los BRICS. Y esto es una herramienta fundamental para que estos países que están utilizados para financiar proyectos, es decir, estamos hablando de Rusia, de Brasil, de China, es decir, ya no van a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial para endeudarse y endeudarse y endeudarse. Y en instituciones que están fuertemente ligadas precisamente a los intereses estadounidenses y que se utilizan también como forma de presión. En Latinoamérica sabemos muy bien sobre esto. Recuerden ustedes el caso de Argentina, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que el presidente Putin no solo sentó de golpe a Donald Trump, sino que también le está dando una dura advertencia a todo el sistema financiero occidental. Pongan sus barbas a remojar, porque Putin no va a ceder. No, los BRICS no van a dejarse chantajear por Donald Trump, ¿no? Entonces, en definitiva, los BRICS no van a ceder ni a la presión de Trump, ni a la presión occidental, ni de ningún otro presidente estadounidense, ni de ningún otro vocero occidental. Ellos tienen las herramientas para desafiar el status quo
financiero y ya el mundo lo está viendo. Ya el mundo lo está viendo. Porque ya los países no quieren ser dependientes de una moneda que se usa como arma política. Y Rusia se lo dejó bien claro a Trump. No va a ceder ante sus presiones. Los leo en los comentarios, amigos de Prensa Alternativa, qué opinan de estas declaraciones del presidente Putin sobre las amenazas de Donald Trump de colocar aranceles a los países que decidan no trabajar con el sistema interbancario occidental ni que trabajen con el dólar. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.